Buenas tardes, nosotros pertenecemos al grupo número 2. El día de hoy hablaremos sobre resistencia a los insecticidas en Anopheles albimanus y su implicación en el control de la malaria, presentado por Alejandro Zamora, Oscar Melgar y mi persona, Andrea Chévez. Como agenda tenemos primeramente dar una introducción, hablar sobre las generalidades del vector, impacto de la resistencia en el control de la malaria, insecticidas utilizados, mecanismos de acción de insecticidas, países que han reportado resistencias, mecanismos de resistencias, conclusiones y la bibliografía. El control de los mosquitos transmisores de enfermedades ha sido esencial para la estrategia global de salud. Aunque el uso generalizado de insecticidas ha sido clave, el aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos ha creado un problema significativo debido a la resistencia desarrollada por estas poblaciones. La presión selectiva causada por el uso extensivo de insecticidas ha propiciado la resistencia en numerosos artrópodos, generando una amenaza considerable en la lucha contra enfermedades como la malaria, donde las principales medidas de prevención, como mosquiteros y herbicidas, están siendo desafiadas. Para entrar directamente al contexto de generalidades de Anopheles albimanus, primeramente debemos hablar sobre la taxonomía. Pertenece al filo Artrópoda, subfilo Hexápoda, clase Insecta, orden Diptera, suborden Nematocera, familia Culicidae, subfamilia Anophelinae. Sobre el ciclo de vida decimos que este comienza cuando los adultos hembra colocan los huevos en recipientes con agua. Luego los huevos se convierten en larvas y estas pasan por 4 estadios antes de convertirse en pupas. Las pupas viven en el agua de 2 a 3 días y luego se convierten en mosquitos adultos. Estos mosquitos adultos generalmente pican a las personas o animales al atardecer o en la noche directamente, ya que necesitan sangre para poder producir huevos. Algunos mosquitos machos vuelan en grandes enjambres, generalmente en los atardecer, y las hembras vuelan en los enjambres para poder aparearse. Después de alimentarse de la sangre, la hembra descansa por unos días mientras digiere la sangre y se forman lo que son los huevos. Normalmente los mosquitos anófeles no vuelan más allá de 1.2 millas, o sea, 2 kilómetros de los hábitats de las larvas. Y los mosquitos anófeles los atraen las áreas más oscuras y resguardadas para poder descansar durante las horas del día. Hablando sobre los estadios de anófeles, los huevos tienen flotadores en cada lado y estos aseguran que se mantengan en la superficie. Sobre la larva tiene una cabeza bien desarrollada y completamente esclerotizada y también es no retráctil. Las antenas son cilíndricas y de un solo segmento. El abdomen está compuesto por 10 segmentos con palmeras dorsales variables. En el octavo segmento tiene espiráculos para su ventilación y las alas son cruciales para la determinación taxonómica. También, igual que en la imagen, se colocan de esta manera en la superficie del agua. Sobre la pupa es móvil, pero no se alimenta. Es reconocible por su forma de coma y en su noveno segmento, que es el más pequeño, tiene un lóbulo genital que diferencia el sexo. En el macho, el lóbulo genital es más largo y parcialmente bilobulado y también tiene un par de paletas casi planas en el extremo posterior. Sobre los adultos, este posee un cuerpo delgado, como de 4 a 10 milímetros, la probóscide larga para poder succionar sangre, tienen palpos maxilares que son del mismo tamaño que la probóscide también. Los machos pueden distinguirse de las hembras porque sus antenas son más densas, son plumosas, y por las diferencias en forma y tamaño de los maxilares, ya que en los machos son más largos o con los últimos segmentos más expandidos. También tienen un tórax con escamas y alas bien desarrolladas, un metatórax con balacines para el equilibrio del vuelo, patas largas y delgadas y abdomen con segmentos sexuales bien desarrollados. La distribución geográfica de Anopheles albimanus se extiende desde Florida y Texas en Estados Unidos hasta el norte de Perú. Esta especie es común en todo el Caribe. En su mayoría se encuentra en las llanuras costeras, solo que su dispersión está limitada por cordilleras montañosas. Se ha observado que prefiere altitudes menores de 100 metros, aunque se ha encontrado en altitudes de hasta 1000 metros. Sobre la distribución ecológica, hablaré primeramente sobre la adaptabilidad climática. Aunque se sabe que Anopheles albimanus prefiere altitudes bajas y climas cálidos, la especie ha sido hallada en regiones con condiciones climáticas diversas.
desde el litoral pacífico de Mesoamérica hasta la costa atlántica, enfrentando variaciones estacionales y precipitaciones anuales muy significativas. Sobre los hábitats diversos, Anopheles albimanus se presenta como una especie oportunista, capaz de ocupar diversos entornos de manera sincrónica. Su éxito no se limita a un conjunto específico de condiciones ambientales, lo que contribuye a su gran abundancia. Tiene una amplia gama de hábitats, desde bosques de hoja caduca hasta áreas cultivadas en zonas rurales. Su presencia se registra en canteras, charcos, huellas de vehículos, huellas de ganado, canales de drenaje, lagos y otros entornos. Sobre la tolerancia ecológica, la especie exhibe una significativa tolerancia a cambios en la calidad del agua y a condiciones ambientales variables. Su capacidad para prosperar en áreas transformadas por la actividad humana, como la agricultura, resalta su gran adaptabilidad. Su presencia refleja la conexión entre la actividad humana y la expansión de esta especie. Sobre la tolerancia a variaciones en el agua, esta muestra una alta tolerancia a cambios en la concentración salina del agua, siendo capaz de resistir hasta el 50% de la salinidad del agua marina. También se adapta a variaciones en el material orgánico, turbidez del agua y la suciedad en la superficie. Sobre el éxito durante la estación seca, la especie demuestra su capacidad para persistir durante la estación seca, ocupando hábitats temporales y adaptándose a la variabilidad en la disponibilidad del agua y la diversidad de flora y fauna acuática. La adaptabilidad y tolerancia de esta especie explican su importancia como vector de la malaria, ya que puede persistir en condiciones donde estos mosquitos son escasos o no se encuentran, lo que destaca su relevancia en la transmisión de enfermedades. Sobre el impacto epidemiológico de la resistencia a los insecticidas en la lucha contra la malaria, primeramente hubo una reducción significativa de la carga de la malaria entre 2000 y 2015. Sin embargo, hubo una disminución de este impacto después de 2015, coincidiendo con la propagación de resistencias a insecticidas en los vectores. Existe realmente una controversia sobre el impacto epidemiológico de la resistencia a los insecticidas, debido a factores como la barrera física de las redes y las diferencias de actitud entre mosquitos resistentes y mosquitos susceptibles. En realidad se necesitan investigaciones más urgentes para comprender realmente la relación entre la resistencia y la capacidad de los mosquitos para transmitir la infección. La resistencia a los piretroides amenaza la efectividad de los mosquiteros tratados con insecticidas. La OPS sugiere que la resistencia a los piretroides reduce considerablemente el impacto epidemiológico de los mosquiteros, ya que incluso a niveles moderados podría aumentar la incidencia de malaria en áreas donde se utilizan ampliamente. Otro impacto es el económico, ya que el desarrollo y la propagación de una resistencia de alta intensidad a piretroides justifica un cambio hacia estos insecticidas nuevos, aunque serían mucho más costosos. Bueno, ahora vamos a tratar sobre los insecticidas utilizados para el control vectorial de los mosquitos adultos como larvas y o pupas, especialmente de anófeles, ¿verdad? El vector de la malaria. Entonces, para esto nos basamos en el Manual de Gestión para la Vigilancia Entomológica y Control de la Transmisión de Malaria de la Organización Panamericana de la Salud, la cual nos da 3 puntos importantes. El punto número 1, que va dirigida a reducir el contacto entre el vector y el hombre. Y bueno, para esto, pues, medidas de barrera como los mosquiteros y mantener cerradas las puertas de las casas donde puede entrar el vector, además que pueden estar impregnadas con insecticidas residuales. El otro método es amenguar o reducir la densidad de los vectores, pero pues esto iniciando desde los criaderos, ya sea de forma física o agregando químicamente sustancias que disminuyan en los criaderos la reproducción
del mosquito, ¿verdad? Desde sus formas larvarias para que no siga su desarrollo. Y pues los métodos ya más directos que van dirigidos para las formas adultas o adulticidas, pues ya son químicos residuales que se usan de forma masiva tomando ciertas consideraciones para su aplicación. Bueno, y siguiendo el esquema de la derecha, que se basa en las formas conductuales del vector, en especial anófeles, vamos a ver de que la OPS ha formado un protocolo o un algoritmo que de esto va a depender las acciones para el control de los vectores de anófeles, ¿verdad? De anófeles porque pues eh, cada mosquito tiene ciertas características de vida, como ya se explicó, eh, como afinidad para o susceptibilidad para ciertos insecticidas. Iniciando, ¿verdad?, de que puede estar dirigida a las actividades para el mosquito adulto como para las larvas, ¿verdad? Vamos a ver que para el mosquito adulto se toma en cuenta la conducta del vector, si es endofágicos, endofílicos, ¿verdad? Que se refiere a que prefiere estar al aire libre y que prefiere estar dentro de las viviendas, perdón, y alimentarse dentro de estas. Por ende, pues ahí vemos que el control o las medidas van a estar aplicadas dentro de la vivienda y se van a tratar de forma química, ya sean los toldillos o insecticidas que menciona el protocolo, ¿verdad? Que son los mismos insecticidas que van a estar impregnados con, o también el rociado intra y peridomiciliario, ¿verdad? Y los que son esofágicos, que prefieren alimentarse afuera y por ende están afuera, ¿verdad? Se va a tratar más un control físico, ¿verdad? Con ropas manga larga que protejan totalmente a aquellas personas que están en zonas de alta transmisión o que trabajan en esos lugares. Ahora para las larvas, nos dirigimos prácticamente a los criaderos donde se ha monitoreado que hay eh, mayor proliferación del vector. Y aquí pues vamos a tomar en cuenta si esos criadores son permanentes o temporales. Permanentes, ¿verdad? Así como aquellas lagunas que pues invierno y verano van a mantener sus mismas cantidades de larvas porque el agua no es seca, o temporales en caso de invierno cuando hay inundaciones de zonas que no, en verano no están así. En los que son permanentes, pues como en los temporales, también se va a considerar el drenaje y relleno de aguas estancadas, por ejemplo. Y para las zonas de criaderos permanentes se va a considerar agregar peces, nematodos, copéptodos que hagan el control y se coman estas larvas, o pues uno que ha sido muy aceptado es el control químico, ¿verdad? Con Bacillus thuringiensis o Bacillus sphaericus, ¿verdad? ¿Qué Bacillus sphaericus es? Ya vamos a hablar sobre él. Es el que más recomienda la OPS por hacer más daño a las larvas de anófeles, ¿verdad? Continuando ahora con el control ya de las formas adultas, ¿verdad? Porque hay medidas para cada ciclo de vida o cada forma de vida del mosquito. Entonces la OPS para anófeles recomienda, en el caso de que se haga rociado o fumigación de forma intradomiciliaria o en el peridomicilio, ¿verdad? Aquellos insecticidas de acción prolongada o también llamados residuales, por ejemplo, del grupo de los piretroides o organofosforados son los que más se están utilizando por su inocuidad y porque su acción dura pues cierta cantidad de tiempo. Para citar la deltametrina, que es un piretroide, dura de 2 a 3 meses, ¿verdad? Su acción insecticida. Y el otro, el fenitrotión, ¿verdad? Un órgano fosforado que tiene un diferente mecanismo de acción que ya lo vamos a abordar,
dura de 3 a 6 meses. La importancia de estos insecticidas es que pues, son la principal estrategia de control vectorial y se ha encontrado evidencias de resistencia, ¿verdad? Como todo ser vivo, pues se adapta en diferentes formas para sobrevivir, ¿verdad? Y perpetuar su especie. Respecto al control químico de las larvas, se ha considerado que para anófeles es más reducido, pero la OPS recomienda fuertemente el uso de larvicidas biológicos. En el caso de Bacillus sphaericus, pues es el más efectivo para larvas de anófeles, como pues Bacillus thuringiensis en el caso de Aedes, ¿verdad? Eh, bueno, pues también se han considerado otros químicos, pero pues son, tienen cierta repercusión en el ambiente. Ahora pues hablar sobre su mecanismo de acción. Este consiste en que las larvas, las formas larvarias de anófeles van a ingerir estas esporas de Bacillus sphaericus y estas a la hora de hacer la esporogénesis eh, por medio de la activación de ciertos genes van a cristalizar enzimas proteicas que tienen actividad tóxica para la larva, ¿verdad? Bueno, entonces cuando estas son ingeridas llegan al intestino medio de la larva y el pH alcalino que hay ahí pues van a iniciar una proteólisis y van a liberar las formas activas de estas proteínas binarias A y B porque son fraccionadas. Se van a adherir a ciertos receptores en el epitelio del intestino del mosquito y bueno, como mecanismo de acción de estas enzimas van a formar poros en el epitelio del intestino y que como consecuencia de esto también va a hacer un daño intraestructural de ciertos microorganelos o organelos de las células entéricas, ¿verdad? Dañándolos aquellos como el retículo endoplasmático, la membrana perinuclear de la célula, provocando una atrofia, un desbalance iónico, que esta consecuente deshidratación va a llevar a la muerte, además de que va a tener infecciones bacterianas consecuentes, ¿verdad? Bien, ahora vamos a abordar el mecanismo de acción de los insecticidas del grupo piretroide, ¿verdad? Que van dirigidos contra los axones del sistema nervioso del mosquito. Bien, el mecanismo de acción pues consiste, si podemos observar el gráfico de la derecha, ¿verdad? Eh, el piretroide de la molécula va e inhibe los canales de sodio y bueno, hay un flujo constante, como podemos observar, de moléculas de sodio, átomos de sodio, ¿verdad? Al interior de la célula, lo que pues mantiene una despolarización constante y eso se traduce en pulsos nerviosos continuos de forma de biología molecular. Ya en forma física se va a traducir en acciones involuntarias en el insecto susceptible, en este caso el mosquito, ¿verdad? Van a haber múltiples convulsiones, contracciones de los músculos de forma involuntaria hasta que llega a la muerte del insecto. De forma normal, esto pues ocurre de forma controlada con un potencial de iones de sodio, ¿verdad? Los cuales dependen de esta concentración extra e intracelular regulada por una bomba de ATP dependiente de sodio. Para finalizar la parte de insecticidas y su mecanismo de acción,
vamos a abordar otro de los insecticidas químicos más usados y de acción residual, como son el grupo de los organofosforados y carbamatos. Para iniciar, hay que estudiar la composición de la enzima a la cual va dirigida y para la cual inhibe su función. Entonces, la enzima es llamada la acetilcolinesterasa, que también es parte del sistema nervioso central, como los piretroides, ¿verdad? Que van contra este sistema. Entonces, la acetilcolinesterasa consta de, si nos ubicamos en la parte superior izquierda, en la primera imagen, tiene un grupo de proteínas de la parte inferior, las alargadas, que van fijadas a la membrana, y la parte lobular, eh, que pues es la que tiene la actividad enzimática. Y vamos a ver que cuando la acetilcolina es la encargada de pues enviar este pulso eléctrico o enviar esta señal que llamamos sinapsis, ¿verdad? Ya sea para contracciones musculares o para otro tipo de acción que module el sistema nervioso central. Entonces la enzima pone fin al mensaje, ya que escinde a la acetilcolina en acetato y colina, ¿verdad? De forma normal. Pero ¿qué pasa con los órganos fosforados, verdad? Ya continuando con el proceso. Cuando esta reacción enzimática pasa, es reversible, ¿verdad? Los productos, eh, cuando entran al sitio activo, son separados y vuelve a quedar activa la enzima. Pero cuando llegan los órganos fosforados, que simula el sitio de acción, se unen. Una parte de él es separado, pero otra, como podemos ver ya en la línea o en la imagen de la parte inferior derecha, una parte escindida, pero la otra queda de forma covalente unida a la enzima, dejándola sin función. Entonces, cuando vuelve la acetilcolina a la acetilcolina esterasa, pues ya su función ya no es la misma, porque ya no se puede unir al sitio activo y se va acumulando, ¿verdad? Todas esas moléculas de acetilcolina, lo que se va a traducir en una sinapsis alterada, una tetania, convulsiones a repetición, lo que se le llama una inhibición no competitiva de la enzima, porque queda de forma covalente unido al sitio activo. De esta forma van a haber múltiples, una excitación exacerbada del sistema nervioso, múltiples convulsiones, y también va a llevar a la muerte del insecto, en este caso el mosquito de Anófeles. Bien, yo les hablaré respecto a los países donde se ha reportado resistencia a insecticidas por parte del vector responsable de la transmisión de la malaria, y también les hablaré respecto a estos mecanismos de resistencia mencionados en la literatura. Pero primero, antes de hablar de esos dos temas, quiero mostrarles un mapa donde se observa la distribución de diferentes especies de anófeles, el cual es el vector responsable de la transmisión de la malaria, alrededor de todo el mundo. Y como podemos observar en esta imagen, que es un mapa de la distribución de estas especies, podemos observar de que es un vector que está ampliamente distribuido en muchos países alrededor del mundo, principalmente en las áreas del trópico. Y mi intención de mostrarles esta imagen es para que más adelante les enseñaré otra imagen en el cual se observa los países que han reportado resistencia a insecticidas por parte de este vector. Y en esta diapositiva tenemos la información de los países que han reportado casos de resistencia por parte del vector responsable de la transmisión de la malaria a insecticidas. Esta información es proporcionada por la Organización Mundial de la Salud en datos recopilados entre 2010 y 2022. Y los datos proporcionados son los siguientes. 88 países han reportado resistencia por parte del vector a insecticidas, de los cuales 29 países han reportado resistencia a 4 tipos de insecticidas, los cuales son los 4 tipos de insecticidas más usados
a nivel mundial, los cuales corresponden a los piretroides, a los organofosforados, a los carbamatos y a los organoclorados. Adicionalmente, ese mapa también nos proporciona la siguiente información, que nos menciona el estatus del IRMMP, el cual significa el Plan de Seguimiento y Gestión de Resistencia de Insecticidas. Y aquí podemos observar 3 puntos de diferentes colores. El punto verde, el cual corresponde a que el plan ya está completado. El punto color amarillo que indica que el programa está en proceso. Y el punto rojo indica que el programa ni siquiera ha iniciado. Y como podemos observar, la mayoría de los países tienen puntos verdes o puntos amarillos. Y adicionalmente también contamos con información el cual indica el número de resistencia a distintas clases de insecticidas, que el color más oscuro representa resistencia a 4 clases de insecticidas y el color más tenue representa que no hay casos de resistencias. Y adicionalmente podemos observar un color gris claro, el cual indica que no hay datos disponibles, el color blanco, el cual indica zonas que no son endémicas de la malaria, y un gris oscuro que son regiones no aplicables. El Reporte Mundial de la Malaria del año 2022, el cual es publicado por la Organización Mundial de la Salud, también nos brinda la siguiente información, que de todos los países que han reportado resistencia a estos insecticidas, 34 países han confirmado esta resistencia por ensayos de biología molecular. Y los resultados son los siguientes, que los mecanismos de resistencia más frecuentes fueron las monooxigenasas, la glutatión S-transferasa y las esterasas. E investigando otras literaturas, las cuales hablan más a profundidad respecto a esos mecanismos de resistencia a los insecticidas, mencionan 4 mecanismos principales, los cuales son resistencia metabólica, el cual se basa principalmente a que el insecto posee una enzima el cual le da resistencia a este insecticida. También de alteraciones del sitio blanco, el cual, como sabemos, estos insecticidas usualmente aprovechan receptores para iniciar su actividad para eliminar al vector, pero algunas alteraciones en el sitio blanco del vector ocasionan de que el pesticida ya sea incapaz de entrar en el insecto y este no tenga acción y por lo tanto garantiza la supervivencia del vector. También hablamos de reducción a la penetración debido a que el insecticida es incapaz de penetrar en el insecto. Y por último hablamos de los mecanismos de resistencia conductuales, el cual se basa en un cambio biológico a nivel conductual del vector, el cual le proporciona una ventaja para evadir esos pesticidas. Y también en esa diapositiva les tengo una imagen la cual representa el por qué las poblaciones resistentes van aumentando, y esto prácticamente se basa en la evolución de las especies por selección natural, el cual menciona de que ya existen ciertos ejemplares con una resistencia intrínseca debido a alguna mutación puntual, y cuando se aplica esos pesticidas ellos ya son naturalmente resistentes. Por lo tanto, estos ejemplares sobreviven a la aplicación de estos insecticidas, y los ejemplares que no poseen dicha mutación o dicha ventaja mueren. Por lo tanto, esos que mueren no logran reproducirse y solo la población que tiene resistencias logran reproducirse. Y por lo tanto, estas ventajas evolutivas a lo largo del tiempo provocan de que la población aumente y a su vez estas nuevas generaciones heredan esos patrones de resistencia y por lo tanto la nueva población es resistente a estos insecticidas. Ahora hablaremos un poco más a profundidad de cada una de las resistencias. Hablando de la resistencia metabólica, es el tipo de resistencia más común, que es mediada por un sistema de enzimas, el cual a su vez posee 3 categorías: las esterasas, la P450S y la glutatión S-transferasa. Cuando hablamos de las esterasas, esas son enzimas producidas por estos insectos, el cual esta enzima se encarga de hidrolizar los enlaces ésteres que son propios del insecticida. Por lo tanto, el insecto, al tener estas enzimas son capaces de hidrolizar los insecticidas y esas pierden su actividad metabólica. Cuando hablamos de la P450S, esas son enzimas las cuales se encargan de oxidar estos insecticidas, y esas son enzimas que se encargan de desintoxicación y está asociada a las siguientes genes: al CYP4, al 6
y al 9. Y estos genes se cree que son propios de estos insectos, pero que estos insectos que poseen esta resistencia poseen más genes de este tipo de enzima. Y por lo tanto son insectos que poseen una mayor capacidad de desintoxicación debido a que este gen posee una mayor transcripción. Y por último tenemos el glutatión S-transferasa, el cual es una enzima que se encarga de añadir un glutatión en esos compuestos, en esos insecticidas. Por lo tanto, cambian la solubilidad de esos insecticidas, siendo más solubles, y por lo tanto el insecto es capaz de desechar estos químicos y a su vez evitan la muerte del insecto. Hablando del mecanismo de alteración del citosol blanco, es el segundo mecanismo más común, y esto se debe a la causa de que hay una unión ineficaz por parte del insecticida. Como podemos ver en este esquema en la esquina inferior derecha, los insecticidas, la mayor parte de los casos, buscan unirse al receptor de acetilcolina que son propios de estos insectos, pero al existir un cambio en esos receptores debido a alguna mutación puntual al azar en las nuevas generaciones de estos insectos, este insecticida es incapaz de unirse a ese receptor debido a que prácticamente no encaja. Entonces, por lo tanto, no posee una actividad metabólica dentro del insecto. El tipo de resistencia al cual se define como la reducción a la penetración, esto se define como la incapacidad que tiene el insecticida a penetrar en el insecto, y esto es debido a una modificación en la cutícula o a una modificación en el revestimiento digestivo del insecto, lo cual provoca una dificultad a la hora de penetrar por parte del insecticida. Y esta modificación en la cutícula se define como un aumento, o sea, por lo tanto hay un mayor grosor en la cutícula, el cual se atribuye a dos genes, al gen CPLC-G3 y al gen CPLC-G4. En la parte de la izquierda podemos observar una micrografía en la cual nos ilustra la pata de uno de estos insectos, el cual es anormalmente gruesa a lo que se espera ver en comparación al resto de la población. Y cuando hablamos de la resistencia conductual, se define que hay una resistencia a estos insecticidas debido a cambio de hábitos y conductas biológicas. Y mencionando algunos de esos cambios de hábitos y conductas biológicas, podemos mencionar la respuesta de escape, el cual se basa en el que el vector escapa de la presencia de estos insecticidas. Y esto puede ser, por ejemplo, si el pesticida se usa dentro de una casa, por así decirlo, como que el insecto lo huele y busca alejarse lo más posible. O también se han reportado casos donde los insectos se quedan en las copas de los árboles para evitar estos insecticidas, debido a una respuesta de irritación. También podemos mencionar el cambio de horario alimenticio. Como bien se sabe, el horario alimenticio de muchos de estos vectores es nocturno. Entonces muchas veces cuando se usan estos insecticidas es en el horario nocturno, y se ha visto en algunas poblaciones un cambio en el horario alimenticio para evitar estos insecticidas. Se ha reportado que hay algunas poblaciones de estos vectores los cuales han empezado a picar por las mañanas, y también se han reportado cambios en la zona de búsqueda del anfitrión. Como bien sabemos, este insecto conoce que busca entrar a la casa de los humanos para alimentarse de su sangre, pero debido a que como estos lugares se ha usado repelentes o insecticidas, el comportamiento de algunos de estos vectores ha cambiado, y la búsqueda del anfitrión se da solamente en el medio ambiente y ya no buscan penetrar en las casas. Incluso no penetran casas que no tienen, en el cual no se ha usado insecticida, y esto a su vez aporta información para establecer de que hay un cambio de forma conductual para la resistencia de estos insecticidas. Las conclusiones de esta presentación son las siguientes. El control de Anopheles albimanus ha sido esencial para la salud global, pero la resistencia a insecticidas plantea un desafío significativo.
Las características taxonómicas detalladas del mosquito, su adaptabilidad climática, diversos hábitats y tolerancia ecológica explican su éxito como vector. La disminución del impacto epidemiológico después del 2015 destaca la necesidad urgente de investigaciones para comprender la relación entre la resistencia y la capacidad de transmisión de la infección, así como la justificación de explorar insecticidas en respuesta a la resistencia intensa. Al aplicar una medida de prevención vectorial basada en el rociado de insecticidas residuales, insecticidas biológicos o formas de prevención personal como el uso de cremas o mosquiteos, es necesario conocer las características conductuales, preferencia de ambientes selváticos, domiciliarios o peridomiciliarios. También es importante tomar en cuenta el insecticida que es más eficiente según la especie, si existen indicios de resistencia a ellos y los lugares como los momentos ideales para la fumigación. Y la última conclusión es que es importante la investigación sobre los mecanismos de resistencia presentes en esos vectores debido a que existe una prevalencia alta de resistencia y es necesario conocer esta información para aplicar las medidas más eficaces para el control del vector. Esas fueron las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de esta presentación. Muchas gracias por su atención.